abrir las Biblias en el libro de Ruth y llegamos hoy al final de la historia. Es un libro corto, pero pienso yo que ha sido bueno que meditemos en él. Algunos hermanos me hicieron ese comentario acerca de este libro y las enseñanzas que tiene, y yo espero que haya sido de provecho y que lo siga siendo, que recordemos entonces cada vez que hemos meditado en estos temas, ¿verdad? Que recordemos lo que el Señor nos ha dado. Ruth capítulo 4. Vamos a hacer la lectura completa del capítulo. Leo para ustedes. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo a nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará a tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella
es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Hasta aquí llegamos entonces, hermanos, en la lectura de esta preciosa historia del Antiguo Testamento, preciosa historia bíblica, en algún sentido muchas veces identificada como una historia romántica, y ciertamente tiene esa parte en la historia. Entendemos que este casamiento de Booz con Ruth sin duda implicó un reflejo del amor que había y del compromiso fiel y sincero de Booz con Ruth, pero es una historia mucho más que solo enfocada en esta parte o este aspecto romántico del casamiento de Booz con Ruth. Es una historia acerca de cómo Dios obra en su providencia. Dijimos que hay 3 personajes principales aquí. Obviamente Noemí es el personaje que se destaca al inicio de la historia, Ruth, pero también está Booz. Y con estos 3 personajes lo que vemos es un obrar de la providencia divina. Hablamos de varias situaciones en las cuales muchas veces podemos, algunos de nosotros, estar involucrados y sentirnos identificados, situaciones de prueba, de angustia, de dolor, situaciones de tragedia. Personas que han perdido un ser querido. En el caso de Noemí, había perdido no solamente su esposo, sino también sus 2 hijos. Estando en una tierra extranjera a la cual llegaron por causa de las grandes necesidades que tenían, necesidades económicas, necesidades de alimento. Entonces no era una situación fácil la que tenían que enfrentar. Luego de eso, y además del dolor, el regreso a una tierra que era su tierra y de la cual la vieron salir con las manos llenas, pero la cual vuelve con las manos vacías. Esa sensación de fracaso, de haber fallado. La reflexión sobre las decisiones, si fueron decisiones buenas o decisiones insensatas que trajeron consecuencias sobre la vida. Hermanos, hay muchas lecciones muy importantes en esta historia en las cuales hemos meditado. Después vimos a Ruth allí tomando esta iniciativa de esforzarse por su suegra, y su suegra tomando una posición casi que de madre para con ella. Ruth saliendo a espigar, a hacer un trabajo bastante sacrificado, con tal de poder tener para el sustento de la vida, para poder comer. Pero allí vemos la providencia en la gracia de Dios guiándola a espigar justamente en el campo de Booz, este hombre rico y no solamente piadoso, sino también respetado en su comunidad como alguien temeroso de Dios, una persona que tenía un buen trato con sus empleados, una persona que tenía mucho respeto de los demás y respetaba a él a los demás. Y queda claro también en este último pasaje que leemos, la manera en que la gente habla de él y se refiere a él. Sacamos aplicaciones allí acerca de cómo debe proceder un cristiano en su responsabilidad con otros, en sus tratos laborales o comerciales. Vimos el ejemplo de Ruth en ese esfuerzo por conseguir lo que necesitaba, juntamente con la gracia de Dios, dando mucho más allá de lo que ella merecía tener por su esfuerzo. Todos los granos que llevó para su hogar donde estaba su suegra no habían sido solamente resultado de su esfuerzo, sino de la gracia que Dios le había dado ante los ojos
de aquel que era el dueño de ese campo, de Booz. Pero vemos que la historia va más allá, porque también entonces Noemí se interesa por esta joven pensando en el futuro y considerando de que ella, siendo joven, debía tener un esposo, también pensando seguramente ella en su propia vejez y que no podía cargar constantemente a su nuera de esa manera. Y es entonces que ella decide esta venta de la propiedad, y entendemos que esto era una circunstancia extrema, de gran necesidad, porque siendo mujeres viudas, no tenían otra alternativa. Noemí tenía que acceder a esto, pero era también una muy buena oportunidad para que esta figura de pariente redentor pagase, rescatase esa propiedad, pero no solamente eso, sino que también se casase con Ruth a modo tal de levantar descendencia en nombre de aquel difunto. En su momento, hermanos, hablamos de que esto tiene que ver con dos asuntos. Por un lado, pariente redentor, que tiene que ver con la redención de la propiedad, ¿verdad? Para que quede entre los descendientes de los israelitas, y ustedes saben, se mantenga entre el pueblo de Dios, y ninguno entre los israelitas cayese en una condición extrema de pobreza o esclavitud, aun si eso fuera necesario, con esa esperanza de redención, de volver a estar en libertad. Pero un paso más allá es este aspecto del casamiento de Ruth, porque aunque tiene una base en esta ley del levirato, esto no era 100% ley del levirato. La ley del levirato decía que el hermano del difunto debía tomar a la esposa para casarse y levantar descendencia en su nombre. Sin embargo, vemos que había aquí una obligación moral, no como una obligación de ley, pero sí una obligación moral, pareciera ser, la manera en la que está planteado, para que no sea solamente una cuestión ligada o limitada a los hermanos, sino también a un pariente. Y de algún modo, en este capítulo lo que vemos es que Booz tiene esta sabiduría, o Dios le capacita de esta manera para plantear el asunto ligando las dos cosas, ligando por un lado la redención de la tierra con el matrimonio con Ruth. Entonces, hermanos, veamos aquí cómo comienza esta parte de la historia. ¿Recuerdan ustedes cómo finalizó el capítulo anterior? Vean por favor el versículo 18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí había tenido un plan, enviando a Ruth para que se diese a conocer ante Booz como dispuesta a contraer matrimonio y a redimir la tierra. Un plan un tanto arriesgado por todo lo que implicaba. Pero vemos que Dios le cuidó y le demostró que ya Dios había obrado en el corazón de Booz para eso. Que no hay nada más maravilloso, hermano, en esto, de que cuando Dios está guiando a alguien en una dirección, pero comprueba en base a eso que alguien quiere hacer, pensando que Dios lo quiere hacer con la misma voluntad en otra persona. Y así es como debe formarse un matrimonio cristiano. Un joven tiene el interés de casarse con una muchacha, ¿verdad? Y Dios va poniendo también el interés en esa muchacha, y entonces se deciden unir en matrimonio. Bueno, aquí lo vemos también. Aclaramos en su momento de que esta iniciativa de Ruth no es un parámetro para que las mujeres vayan a conquistar a los hombres. Sin embargo, era un plan necesario debido a las difíciles circunstancias que implicaba la redención de Ruth, a la luz de que había un pariente que tenía la prioridad de hacerlo. Entonces,
vemos que Noemí le dice, quédate tranquila. Este hombre es un hombre de convicción, es un hombre de palabra. Si él dijo que él lo va a hacer, él va a concluir el asunto hoy. Y aquí vemos la importancia de la palabra, la importancia de aquel que toma un compromiso de cumplir con ese compromiso. Y esto le iba a dar mucha seguridad a Ruth, la mujer, ¿verdad?, que escucha el compromiso de un varón de que quiere tomarla por esposa, está confiando y descansando en esa decisión y quiere tener esa seguridad. Este hombre entonces tenía un gran reto y él fue claro, él no podía ir más allá de la voluntad de Dios y él dice, hay otro que tiene prioridad, pero si él no te redime, yo te voy a redimir. Entonces, directamente en el capítulo 4, vamos al corazón del asunto. No hay introducción como hubo en el capítulo 2, en el capítulo 3, directamente al asunto. Booz subió a la puerta y se sentó allí. La puerta de la ciudad era un lugar muy importante, porque era el lugar donde se realizaban los eventos públicos, tales como transacciones, contratos, en algunos casos juicios. Entonces era sumamente importante estar en ese lugar y convocar allí a las personas que tenían la capacidad de funcionar como testigos y jueces del asunto. Por eso nos dice el texto que tomó, versículo 2, a 10 varones ancianos de la ciudad. De ahí es que la iglesia habla también de los pastores como ancianos. Los ancianos eran las personas que eran reconocidas como autoridad en una ciudad en Israel. Y esos hombres funcionaban entonces como testigos y jueces acerca de esta transacción. Pero vamos a ver cómo comienza. Dice, he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Para muchos que no leyeron antes ese texto en la Biblia, puede ser que les sorprenda encontrar allí la palabra fulano. Pero ciertamente en el texto, en el original, hace referencia a un término en el cual el nombre de la persona está escondido. O sea que es una buena traducción. Es una manera de llamar a alguien, no es una manera despectiva, no es una manera emotiva o muy filial. Algunos, por ejemplo, teólogos dicen que en la traducción en inglés dice, hey amigo, pero sin embargo no es la idea de decirle amigo, no era un amigo de vos. Sin embargo, le identifica de esta manera. ¿Y por qué le identifica de esta manera? Bueno, un comentarista dice, esta persona que estaba tan solo interesado en el aspecto material y no tenía interés en cumplir la parte moral o la parte ética de este asunto, no merece ni siquiera ser recordado por el nombre. Y vemos que evidentemente no queda el nombre registrado, sino identificado como un fulano. Y entonces él vino y se sentó. Entonces aquí se está planteando este asunto. Versículo 3. Luego dijo al pariente, recuerden la escena, está allí el hombre, están los testigos sentados, hay algo importante que se ha de plantear y deben prestar atención. Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Entonces, ¿era clara la situación de Noemí? De necesidad. Y queda entendido por qué era necesaria la venta. Obviamente esta venta iba a ser en gran beneficio para aquel que tenía la posibilidad de compra y el derecho de compra. ¿Por qué? Porque cuando en una sociedad básicamente agraria o de pastoreo, como era la sociedad de Israel, el hecho de poseer tierra significaba o producir más, en el caso de la siembra y la cosecha,
o tener más animales, lo cual implicaba más riqueza. Aun cuando fuese temporal, si alguien dijera, digamos, supongamos que el año de jubileo viniese dentro de 10 años, aún así era algo significativamente beneficioso. Sin embargo, también eso implicaba compromisos para con esa tierra y responsabilidades. Entonces es planteado aquí, versículo 4, dice vos, yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados. Eso está planteando aquí la ética con la que está procediendo vos. Dice, esta es la situación, así es como está la situación, yo tengo conocimiento de esta situación, tú eres el que está primero en la lista, y entonces si tú quieres redimir, si tú quieres pagar ese precio y ser el propietario de las tierras por el tiempo que sea determinado, entonces hazlo. Y si no quieres redimir, declárame para que yo lo sepa. O sea, es necesario una respuesta, es necesaria una resolución. Porque si no quieres redimir tú, yo quiero redimir. Ahora vean cómo lo plantea vos, de qué manera tan sutil lo dice. No hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Ahora, esto no sería en cierta manera algo oculto para este hombre. Se conocería del asunto, podemos decir que quizás no había tanta cercanía o tanta afinidad o familiaridad con Noemí, pero sí había una consanguinidad con Elimelec. Y sin duda esta era una oportunidad de enriquecerse más en el aspecto material. Parece ser que este hombre tenía los medios para poder redimir. Entonces, planteada esta situación, él dice, yo redimiré, yo lo voy a hacer. Y esto sin duda para vos implicaba la imposibilidad de hacerlo. Pero vemos que de alguna manera vos planeó cómo plantear el asunto, porque él no quería perder esta oportunidad. No tan solamente por el aspecto económico, sino porque había algo mucho más importante detrás de eso. Entonces, él planteó primero este aspecto económico para luego plantear lo que realmente más le importaba, que era el casamiento con Ruth. Ahora, parece ser que este hombre ya tenía su familia. Entonces, vos le dice, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En otras palabras, si estás dispuesto a comprar las tierras hoy, lo correcto sería que también te cases con Ruth la moabita y levantes el nombre del difunto, y entonces el nombre de esa familia en Israel no se pierde. Y esto tiene que ver con ley de levirato, pero sin embargo no es 100% ley de levirato. Sin embargo hay una aplicación de esta ley en este sentido ético o moral y una vinculación a la redención de la tierra. Ahora, lo que quiero que notemos, hermanos, es que esta manera en la que vos planteó el asunto fue empujar a este hombre a ligar las dos cosas, la situación económica o la compra de redención con la necesidad de levantar un pariente, ¿verdad? Un nombre de la descendencia del difunto. Y yo creo que esta fue la manera sabia en la que Dios le guió, porque evidentemente esta persona tenía disposición a lo material, pero no quería casarse con Ruth la moabita. Y lo plantea así en su respuesta: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Es decir, tenía él otros hijos y no quería
que toda la heredad también sea repartida con otros hijos de los cuales él levantaba descendencia. Entonces dice, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vean, si hubiese sido ley del levirato, él hubiera pasado por una humillación mucho más seria. La mujer del difunto hubiera venido, le hubiera escupido en la cara, hubiera sido algo realmente vergonzoso en Israel. No vemos que esto pase aquí, sin embargo vemos una opción de negativa. Entonces él simplemente se niega y cumple con la costumbre del contrato. La costumbre del contrato, en lugar de darle una factura, lo que le daba era el zapato. Entonces se ve que el hombre guardaba allí el zapato de testimonio, además de todos los testigos que estaban allí reunidos, que habían visto y podían decir, yo vi cuando le dio el zapato. De modo tal de que esa tierra le pertenece a vos. Y es cierto, vos entonces al redimir la tierra, también toma el derecho para tener a Ruth por esposa. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vean que vos no quería esperar más, ¿verdad? Él estaba decidido. Vosotros me sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros me sois testigos hoy. Entonces, ¿no parece este acto de ceremonia civil quizás muy romántico a la luz de nuestra cultura, ¿verdad? Donde van el novio y la novia, pero esta fue la transacción en la cual Booz tomó a Ruth como mujer y tomó también la redención, asumió la compra de la redención de la heredad, y por lo tanto él estaba haciéndose responsable no solamente de Ruth, sino también de Noemí. Notemos las palabras de la gente del pueblo. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Allí no estaban solo los 10 testigos, no estaban solo los 10 ancianos. Allí hubo muchas más personas que fueron testigos de esto. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Sin duda, si vamos para atrás en la historia del pueblo de Israel, de Jacob, ahí podemos leer allí de los descendientes de Jacob, de Lea y de Raquel. Esta frase, ilustre en Efrata, tiene que ver con el monte de Efraín y las personas que vivían ahí, y era el nombre que se le daba antes también a Belén. Y dice luego, y haga tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Noten, hermanos, qué importante era para estas personas la descendencia. Qué importante era tener un hijo. Que el nombre de esas personas, de esas familias que Dios había levantado, permanezca. Que se mantenga esa heredad y esa figura, que no muera allí una familia sin descendiente. Eso sería algo trágico. Hoy en día, ¿cuántos se oponen a la idea de tener hijos, de tener descendencia? Y qué importante que fue esto para el pueblo de Israel, y debe ser importante para cada cristiano. Porque Dios quiere, por medio de esta forma que Él ha determinado, de que lleguen a este mundo sus criaturas, quería que así llegase hacia nosotros el Salvador. Notemos lo que dice luego
Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Dios en su providencia guió todas estas cosas. Ahora, esta mujer, Ruth, que no pertenecía al pueblo de Dios, ahora pertenece al pueblo de Dios. Una extranjera que está en un lugar clave, en el momento clave, y va a ser utilizada de una manera maravillosa, porque por medio de ella iba a venir el rey David. Y por medio del rey David sabemos que si seguimos la genealogía llegamos a Jesucristo. De modo tal de que en la genealogía de Jesucristo había una extranjera. El pueblo de Israel muchas veces se ensoberbeció pensando que solo se trataba de los israelitas. Pero al fin y al cabo Dios demuestra por historias como esta que la salvación hacia los gentiles ya estaba planificada, porque ya había salvado a gentiles, le había sacado del paganismo y los había hecho parte del pueblo de Israel. Y Dios nos ha llamado a nosotros de distintas partes del mundo y nos ha hecho parte del Israel de Dios. Es por medio de la descendencia de esta mujer que nosotros tenemos nuestro pariente redentor, aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio para nuestra salvación, a redimirnos, a comprarnos, para que seamos su heredad. Y obviamente estas palabras hacen referencia directamente allí a Booz, a Noemí, a Ruth, a ese niño que nacía, pero podemos hacer nuestra relación con la obra de Cristo. Cuán importante es para nosotros que Dios nos haya dado un redentor, un restaurador de nuestra alma. Pensemos en lo que significa estar perdidos. ¿Se recuerda cómo era su vida en perdición, en la esclavitud del pecado, en la tristeza y en la agonía de lo que significaba no tener paz con Dios? Pero haber hallado al Salvador, saber de que fue comprado, de que es su posesión, de que Él cuida por usted, de que Él vela por usted. Ese era un motivo de alabanza. Le dieron nombres las vecinas a ese niño, lo llamaron a Obed, padre de Isaí y padre de David. Y termina esta historia con esta genealogía. Comienzan las generaciones de Fares, por eso se hace referencia a Fares cuando le dicen: sea tu casa como la casa de Fares. Y ven todo este linaje de Fares engendró a Esrón, Esrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón a Booz, y Booz engendró a Obed de Ruth. Ese hombre que ya era un hombre quizás mayor, que parecía ser que ya no tenía esperanza, quizás él dependiendo y esperando en Dios para contraer matrimonio en el tiempo apropiado, con la mujer apropiada, concibió un hijo que pasó a formar parte de una genealogía muy importante en Israel. Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. ¿No sería extraño pensar que este hombre Obed, hijo de Booz y de Ruth, transmitió esos mismos principios y esos mismos valores sobre Isaí, padre de David, y él a su vez a sus hijos? Y de allí salió el cantor de Judá, aquel valiente que estuvo dispuesto a enfrentar al gigante y que se transformó sin duda en uno de los personajes más importantes de la historia de Israel. ¿Pero qué es David a la luz del plan de la providencia divina de la salvación?
Es un tipo de aquel que había de venir, de nuestro Rey Jesucristo, el que enfrentó a un gigante mucho más grande, a la muerte, y la venció. Es aquel que en la cruz pagó por nuestros pecados y nos redimió para que nosotros pudiésemos tener descanso. ¿No es esta una historia maravillosa, hermanos? ¿No es una historia que nos debe animar a confiar en que Dios va manejando los hilos de este mundo, y aún en medio de nuestros dolores, de nuestras angustias, de nuestros fracasos, Dios está allí controlando las cosas para bien a aquellos que le temen y que quieren seguir sus caminos? Y puede ser de que alguien esté quizás abandonado en total angustia como Noemí, pero Dios puede cambiar esa situación. Puede revertir esa amargura en gozo nuevamente, esa tristeza en esperanza. Llámenme Mara, decía Noemí. Estoy en amargura, Jehová me ha castigado, ya no hay esperanza para mí, pero ahora está con un niño entre su regazo. Y quizás sin saberlo, pero de la descendencia de ese niño vendría el Salvador. Dios cambió la situación tan trágica de Noemí. ¿Y no puede acaso cambiar tu situación o la mía si estás en angustia, si estás en fracaso, si estás en tristeza, si estás en depresión, si estás sufriendo las consecuencias de la mano misma de Dios castigándote? ¿No puede Él hacerlo como lo hizo con Ruth, con Noemí? ¿Acaso Dios no puede tomar a alguien que adora a un Dios falso y ponerla al lado de alguien que honra al Dios verdadero y por medio de esa persona guiarle a la salvación como hizo con Ruth? ¿Acaso Dios no puede utilizar a alguien que quizás es menos inexperto o menos maduro en la fe para ser un ejemplo y un ánimo para aquel que debería ser un ejemplo? Ruth fue ejemplo para Noemí. Cuando ella no tenía fuerzas, Ruth fue la que la sostuvo. ¿No vemos también en este cuadro de Booz esta compasión, esta ternura, esta disposición a mirar con ojos piadosos, no con los prejuicios de es una extranjera, con esa idea de rechazar o de separar, sino mirar lo que se debe mirar? Esta mujer ha hecho algo muy importante por su suegra. Esta mujer es una trabajadora, es alguien que se está esforzando, es una mujer virtuosa. Eso es lo que debe mirar a alguien que anhela casarse. ¿Y qué es lo que miró Ruth? Miró si él era muy joven o muy guapo. No, él miró que era un hombre piadoso y era alguien que podía tomar un compromiso delante de Dios con seriedad y con respeto. Hay muchas lecciones en este libro muy buenas, pero pensemos, hermanos, cómo la providencia de Dios actúa en las vidas de las personas y puede también actuar en nuestra vida. Muchos aquí no sabemos las dificultades que hemos de experimentar. Confiemos en que Dios, en su mano soberana, que guía todas las cosas que acontecen en este mundo, actuará con nosotros con su buena mano de amor y de misericordia. Es verdad, podrá en algunos casos corregirnos, disciplinarnos, no hay duda de eso. Pero ¿quiere Dios nuestro mal o quiere nuestro bien? Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Él quiere nuestro bien. ¿Cuánto más si nos ha redimido? ¿Cuánto más si somos de su heredad? ¿Cuánto más si envió a su Hijo que puso su propia sangre? ¿Podemos nosotros confiar en Dios y decir, voy a refugiarme bajo sus alas, como lo hizo Ruth? Podemos confiar de que Él puede revertir las situaciones adversas. Podemos confiar de que el esfuerzo y el sacrificio bajo el temor de Dios vale la pena. ¿Está usted esforzándose? Quizás recogiendo espigas, todavía no ve demasiado fruto.
Pero ¿sabe qué es lo que Dios le está pidiendo? Siga esforzándose. Está actuando con temor de Dios. Está confiando en que Dios puede actuar de una manera sobrenatural en su providencia. El mismo Booz tuvo que ejercer la fe a la hora de esa negociación. Por más astucia que él tuviese y por mejor que planteara el asunto, podía salirse de sus manos. Tenía que confiar que Dios le iba a conceder eso y aceptar la voluntad de Dios. Y así fue. Y Dios nos dejó, por la inspiración del Espíritu Santo, esta historia aquí, una historia en un sentido resumida y en otro sentido muy detallada, para nuestra edificación, para nuestro ánimo, para nuestra confianza en la obra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Y queda demostrado en esta historia. Aún en medio de todas las debilidades y los fracasos humanos, Dios está actuando y la centralidad de su obra está en la salvación en Cristo Jesús. Por eso esta historia tiene que ver sobre la redención. Y la historia de nuestra vida tiene que ver sobre la redención. Y damos gracias al Señor de que Él haya provisto para nosotros un Redentor. Y así nosotros podemos alabar su nombre. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque meditamos una vez más en tu palabra. Y vemos, Señor, que en cada página de este sagrado libro encontramos numerosas enseñanzas que nos hacen pensar cuán bueno eres, cuán sabio, justo. Muchas veces no entendemos las circunstancias y situaciones en nuestro diario caminar. Nos frustramos en nuestros fracasos, nos desanimamos en las pérdidas. Pero si hay esperanza, Señor, es porque tú eres Dios misericordioso que provees el pan. Porque podemos, Señor, buscarte. Porque podemos confiar, Señor, que tú concederás en tu gracia y en tu buen amor de tus dádivas para los que te temen, para los que se refugian bajo tus alas. Podemos, Señor, agradecerte porque has provisto un Redentor para nuestras vidas, un Salvador. Porque hay un compromiso sagrado de amor de Jesucristo para con su iglesia. Porque Él se ha hecho cargo de nosotros y no nos abandonará. Qué maravilloso es saber que tenemos un Salvador. Ayúdanos, Señor, a tomar esta tu palabra y a pensar en cada una de las circunstancias en nuestra vida para que nuestra fe crezca y nuestra gratitud sea mayor hacia ti. Para que nos veamos desafiados a andar en tus caminos, a andar en la piedad y a servirte, porque digno eres de toda la gloria y la honra. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.